posibles escenarios para hoy del contrato de futuro de Nasdaq. Hoy es agosto 20, son las 8:25 de la mañana. Si te gusta el contenido que te traigo en este video, te invito a que me regales un like, a suscribirte al canal y a presionar la campanita para que te avise primero cuando esté disponible cada nuevo video. Comencemos nuestra rutina de premercado como todos los días. Primero vemos las noticias en Forex Factory y no tenemos nada agendado para hoy durante nuestra sesión. La volatilidad implícita para Nasdaq la tenemos en 23.52, ligeramente menor que ayer. El volumen en este momento en 147.000 transacciones, ya un valor de transacciones que se ha vuelto cotidiano, ¿ok? Es nuestra nueva normalidad. Comencemos entonces revisando los escenarios que planteamos ayer, de a ver de qué manera se cumplieron y qué podemos anticipar para hoy basándonos en esa continuación de la acción del precio que tenemos hasta ahora. Ayer comenzamos cuando estábamos en el premercado, vimos que tuvimos un movimiento. Quiero hacer acotación a eso porque técnicamente tenemos lo mismo. Fíjense esto, tuvimos un movimiento de esta forma, ¿ok? Y justo o se parece a lo que hemos tenido también en el premercado de hoy. Eso quiero dejarlo como aquí en referencia para que podamos anticipar en función a eso quizás algún movimiento para hoy. Ok, entonces al momento del premercado de ayer estábamos exactamente acá. Vamos a buscar la flechita. Estábamos exactamente acá, vimos este movimiento, ¿ok? Y los escenarios que les planteé partían desde este, esta área que en este momento estaba haciendo un poquito de resistencia, ¿ok? Que estaba sobre los 14.780, que es un número que hemos manejado ya durante esta semana pasada como un valor importante, ¿ok? Entonces, justo estábamos allí como un área de batalla que estaba haciendo ligera resistencia, como les acabo de decir. Entonces, mi escenario uno ayer, o la mayor probabilidad que yo veía, era la continuación bajista partiendo desde este punto al fallo del dominio de esta zona, ¿ok? Y evidentemente, bueno, tenía un movimiento hasta 7, a 14.655, 6.65 por acá, y una extensión posible hasta el siguiente soporte en 14.580. Ese era el escenario uno. Y el escenario 2 partía con el dominio de la mínima de la sesión anterior, ¿ok? Tomando en cuenta que en ese momento en el premercado estábamos por debajo de ella. Y les había comentado que esta zona, vamos a aquí ampliar un poco más, les había dejado aquí, les comenté que esta zona entre la máxima, entre la mínima y esta zona de resistencia era una zona que yo notaba de indecisión. Y vimos cómo realmente funcionó así durante la primera media hora del mercado, porque fíjense que la vela, ok, la apertura la tenemos sobre el soporte, ok. Sin embargo, el intento de ruptura o de posicionarse encima de esta mínima falló en el primer intento y quedó acá en esta zona que les había dejado que podía convertirse en una zona de indecisión del precio. El siguiente movimiento tuvo o sea, unas mechas también interesantes que nos intentó subirse, no logró, pero al conseguir de nuevo el soporte acá, nos mantuvo de nuevo. O sea, fíjense que todo el cuerpo de la vela quedó también en nuestra zona de indecisión. Para algunas estrategias, esto que manejan velas por forma, esto le llaman una vela doji. Realmente yo no tomo en cuenta esa formación. Y bueno, vimos que la siguiente vela tuvo que tener mucho poder para posicionarse encima de esta mínima. Sabíamos que era una resistencia psicológica importante y un movimiento de esta magnitud era el que lo iba a llevar a posicionarse encima de ella. ¿Ok? Entonces aquí ya vimos escenario 2 en funcionamiento que justo llega
hasta nuestra siguiente resistencia. Y bueno, aquí ya el precio toma eh, una trayectoria o un impulso importante, ¿ok? Que nos lleva directamente al precio de 15.000. Acá fue el precio que lo detuvo, sí, 15.000. Acá, 15.000 fue este máximo, bueno, 14.999 específicamente. Pero lo interesante es ver cómo toda la extensión que yo les había planteado a la ruptura de esta resistencia fue logrado en su totalidad al 100%. O sea, esto técnicamente sería así, ¿no? O sea, sabemos que el movimiento ocurrió antes de este y esto se logró aquí, ¿correcto? En un solo movimiento. Pero lo que debemos tener en cuenta es que la única manera que tiene el bando contrario, en este caso es el comprador, tiene que ser velas o movimientos muy fuertes para sobrepasar estos niveles de resistencia que va teniendo en el camino. De otra manera, le cuesta, evidentemente cuesta, sobrepasar esos niveles. Entonces, bueno, aquí vemos cómo hizo un doble intento de ruptura, fallando, buscando un retroceso hasta lo que ya en un momento fue resistencia, ahora lo tiramos de soporte y nuestra línea de valor actúa de manera interesante para detener el precio justo allí. Luego el precio toma otro impulso, llegamos de nuevo a la resistencia que acabamos de testear, pero no logra hacer un máximo mayor a este y entonces el precio cae, ya era casi hora de cierre. Entramos en nuestra zona de congestión, que ya hemos conversado en varias ocasiones, y el precio entonces queda aquí en todo el premercado fíjense, sobre esta zona, batallando, luchando, viene, testea, de nuevo soporte, ¿ok? De 14.850. Pero cuando llega acá, bueno, estamos ahorita en ese momento, a nuestra zona de congestión está teniendo de nuevo una batalla allí que librar. Entonces, para entrar ya en el contexto de hoy, tomando en cuenta las variables que hemos revisado, en la acción del precio y que es día viernes, recuerden ya cómo se comporta los viernes, hagan un backtesting de los viernes para que vean qué eventos podemos esperar. Entonces ya les había comentado cuando comenzamos el análisis, todo el movimiento que está pasando, que técnicamente es casi lo mismo. Entonces, estamos acá. El precio referencial, o mi zona referencial para hoy, es justo esta zona. Estamos acá, entonces el precio va a librar una batalla aquí. No sabemos cuál es la dirección que quiera tomar. Sin embargo, el escenario 1 para mí es continuación alcista ligeramente. Tenemos, bueno, nos encontramos de nuevo entre máxima y mínima de la sesión anterior, muy cercano al precio de cierre, ¿ok? Que el precio de cierre, no sé si se los he comentado antes, pero también funciona como un soporte o resistencia psicológica dependiendo de dónde se encuentra el precio. Y estamos ya muy cerca de este nivel o este nivel de precio, que son los 14.944.25. Ok, entonces, bueno, básicamente es así. Desde este punto, si el precio logra mantenerse acá en la apertura americana, vamos a tener un movimiento de testeo a estas zonas de resistencia, 14.980, ok, quizás un poco más hasta acá intentando tocar eh, la máxima de ayer, ok, quizás una mecha acá que podemos tener un poco fuera de esta zona de resistencia, buscando el intento de ruptura, pero esta ruptura debe, si se logra, si se consuma, debe ser con una vela de inmenso poder o de inmenso tamaño, ¿ok? Con mucha fuerza debe subir aquí para poder llevar hacia esta resistencia. Estima un fallo acá en el primer intento y retesteo aquí. Si esto sucede, bueno, vamos a irnos ligeramente, poco a poco, hasta 15.030. Esto es mi escenario 1.
la probabilidad la veo que a continuación alcista porque el precio nos está diciendo que quiere hacer lo mismo de ayer. No hay nada que nos diga lo contrario. Por el contrario, entonces, si el precio falla en esta zona de congestión, veremos entonces un movimiento a soporte de nuevo. Y el fallo de este soporte nos llevaría entonces a buscar los siguientes niveles inferiores como 14.765 o 7.80 en ese rango y posteriormente un movimiento de fuerza que aquí hay un hueco. Recuerden cuando les hablo de los huecos. Si este acercamiento acá falla, nos moveremos con mucha fuerza a 14.655, 56 en este rango, a 76 aquí. Aquí hay 20 puntos, pero es importante esto. Entonces, la dinámica de precio en general, vemos que seguimos teniendo, cada vez que hace un mínimo del impulso, es menor al anterior. Entonces, si esto ocurre hoy, recuerden que debemos alejar el gráfico un poco y ver dónde estamos, cuál es nuestro contexto. Tenemos el mínimo acá, mínimo más pequeño, mínimo menor. Entonces, si a nivel general el movimiento quiere tener esta continuación, entonces nos espera un mínimo menor acá, ¿ok? Que es nuestro siguiente soporte de valor. Veamos otra vez qué está haciendo el precio en este momento. Bueno, fíjense, estamos justo en el precio de cierre. Veamos cómo actúa ese nivel de precio. Sin embargo, lo importante es verificar esto al momento de la apertura, ¿ok? Donde nos encontramos al momento de la apertura. Si el precio de la apertura, evidentemente, ya quedamos por encima de esto, tendríamos que entonces reajustar los escenarios y ver cuál sería la siguiente probabilidad. ¿Ok? Pero vemos que estamos haciendo básicamente lo mismo que hicimos ayer. ¿Ok? Esperemos entonces la apertura y lo más cercano acá, si el precio, lo que les puedo adelantar entonces es que si el precio al momento de la apertura se encuentra quizás en este espacio, ya haya logrado dominar un poco, esperemos el retroceso con tranquilidad y paciencia y este entonces será nuestro nivel donde apoyarnos para la continuación. ¿Ok? Quiero invitarlos a compartir este video con todas las personas que consideren que le puede aportar algún tipo de valor. La forma como le llevo estos análisis día a día. ¿Ok? Y que también les invito a dejar su comentario en la base del video diciéndome su experiencia con estos premercados y qué los he podido ayudar. Y si he incidido de forma positiva en su toma de decisión. Deseo que hayan tenido una excelente semana y que haya sido muy productiva con esta información que les regalo acá. Es todo por hoy. Tengamos una excelente sesión. Tomemos nuestras mejores decisiones y sobre todo, que nada nos sorprenda. Feliz fin de semana. Nos vemos el día lunes.